segundo libro de Samuel. Es una historia fascinante. No me hubiese gustado estar en los zapatos de David, pero nos deja una tremenda enseñanza. Segundo de Samuel, yo voy a leer, comienza desde el 15 y avanza en los siguientes versículos. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 30. ¿30? ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Dice la poderosa palabra del Señor. Yo me permito leerles en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió como llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieres a la ciudad y dijeres al Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. No estará allí contigo los sacerdotes Sadok y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadok y Abiatar. Y aquí que ellos están con sus dos hijos, hay más. Que esta Biblia mía está pegada hasta el más. Hay más, el de Sadok y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Y así vino Usai, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias, Rey amado, Señor, por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por lo que has hecho en mi vida, en la vida de los hermanos que han recibido, Señor, ministración de tu poder, Señor, el poder tuyo que liberta, el poder tuyo que sana, el poder tuyo que quebranta maldiciones y ataduras. Gracias por lo que tú hiciste y por lo que harás también a través de tu palabra, porque tu palabra, Señor, limpiará, tu palabra traerá fortaleza, tu palabra traerá sabiduría, Señor. Padre, danos un espíritu despierto, atento, Señor, para recibirla, Señor, con humildad, con mansedumbre, Señor, y también para poner en práctica el consejo que nos das a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis amados? Le damos gracias a Dios y le damos gracias a todos los hermanos que están aquí en esta mañana, a todos los que están conectados a través de la red, a todas las personas que por uno u otro motivo no pueden estar en esta mañana, pero que se conectan a la transmisión. Le damos la bienvenida a todos aquellos 16 que están allí y nos muestran la pantalla. Y bueno, vamos a entrar a la palabra. Tengo un poquito la garganta irritada. Estaba rogando a Dios que no me diera esa gripa fuerte que está dando. Hay hermanos que no han podido estar. Saludamos a nuestra hermana Eneilda, que no está aquí. También está enferma. Y a todos los hermanos que quizás están también por esta misma situación. He titulado este mensaje: Dios hace fracasar el plan del malvado. Amén. Dios hace fracasar el plan del malvado. Y esta es una historia del rey David. El rey David ya estaba en los años de esplendor de su reinado, pero se levantan situaciones en medio de sus hijos, de su familia, y viene una tras otra. Primeramente sucedió por allá en el capítulo 13, cuando uno de sus hijos, ¿verdad? Amón, la historia de Amón y Tamar, ya algunos la conocen, que un hermano se enamora de su media hermana. Después viene Absalón, su hijo, y maquina un plan para matar a Amón.
Absalón, su hijo favorito, el hijo favorito de David, huye, pero nuevamente regresa a donde David. Y después de estas cosas, él intenta quitarle el reinado a su padre David. Entonces, como le decía, después de esos años de esplendor y gloria en su reinado, se vio envuelta en varias situaciones de dificultad y algunas de vergüenza. El conflicto entre sus hijos, y luego David es humillado porque su hijo Absalón ahora lo persigue. Después de ser el rey, de estar cómodo en su palacio, en su casa, ¿verdad? Ahora David y su pueblo, sus mujeres, tienen que salir huyendo porque su hijo Absalón lo está persiguiendo. Y ese momento crítico, es un momento crítico para David, donde a pesar de sus errores y desaciertos como hombre, por lo que había hecho en el pasado, por las historias de él que conocemos con Betsabé, por lo que había mandado a matar a su esposo, desaciertos, no supo de pronto como padre de familia instruir bien a sus hijos. Pero vemos a un hombre que a pesar de todas estas cosas, es un hombre que no pierde la confianza y no deja de buscar a Dios. No deja de buscar a Dios. Y por eso quise comenzar con estos versos. Dice que él iba huyendo. Y era un hombre que sabía entregar todas esas situaciones a Dios. Cuando él iba, salieron también los sacerdotes, llevaban el arca. Le estoy parafraseando por cuestión de tiempo. Y él manda a los sacerdotes que se regresen a Jerusalén, que lleven el arca, que se queden allá. Usted lo puede leer y como siempre le digo yo, no vea tanta novela, lea la Biblia, que tiene historias fascinantes. Entonces, él cuando va, dice, era tanta la carga física y emocional, que el rey va literalmente, nos lo dice la palabra, llorando. Y para que un hombre llore, tiene que ser algo fuerte. Las mujeres lloramos por todo, porque las mujeres somos chillonas por naturaleza. Pero que un hombre llore es cosa tremenda. Iba llorando, llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos. Era un momento que la huida no es lenta, la huida es rápida. Mucho más cuando estás entendido que el enemigo te está buscando para destruirte. Dice que iba todo el pueblo con él. Pero a mí me llama la atención que a pesar de eso, David sube, porque dice que cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar, y es algo que nosotros debemos tener presente, que en el momento de la prueba, por naturaleza, nosotros lo que hacemos es apartarnos de Dios. Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de buscar, dejamos de ayunar, dejamos de congregarnos. Pero a pesar de tener el enemigo que le estaba pisando los pasos a David, él busca el momento propicio para adorar. Y hace una petición corta, que a veces pensamos que tenemos que pasar todo el día de rodillas. Cuando hay comunión con Dios, cuando sabemos quién es nuestro Dios, basta solamente clamar unas palabras cortas y Dios nos va a responder. Porque mire cuál fue la oración de David. David, cuando le dijeron que Aitofel, el hombre de confianza, Aitofel, estudiando, encontré que era el abuelo de Betsabé, la mujer que él había tomado de Urías. Ese era Aitofel, era el hombre de confianza. Y era un hombre, como lo dice la palabra, que el consejo de Aitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. O sea, era un hombre con mucha sabiduría. Era un hombre que Dios le había dado ese talento, ese don de sabiduría. De lo que él expresara, la gente tomaba ese consejo. Entonces la gente iban donde él y se apoyaban, y mucho más David como rey. Entonces David sabe, este hombre me ha traicionado, se ha ido con Absalón. Lo que él diga es lo que el pueblo va a hacer. David
tenía los pies sobre la tierra y clama al Señor y dice, cuando le avisaron, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón, entonces dijo David, entorpece ahora Jehová el consejo de Aitofel. ¿Cuántas palabras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Y subió a adorar. Subió a adorar. Subió a humillarse. Subió a entregar sus cargas al único que puede llevar las cargas pesadas que nosotros no podemos, al único que puede aliviar las situaciones que vivimos, el único que puede traer sanidad cuando los médicos dicen no hay nada que hacer, el único que puede arreglar la situación en el hogar con los hijos. El David subió, llegó a la cumbre, al monte a adorar. ¿Cuánto se pudo demorar David? No sé. Pero dice que inmediatamente allí estaba Usai, otro hombre de confianza de David. Ahí mismo Dios va arreglando las cosas. Dios va colocando las personas correctas alrededor de tu vida que te van a ayudar. Pero cuando tú buscas de Él, cuando no te apoyas en tus propios razonamientos, cuando no eres sabio en tu propia opinión, por eso dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque David inmediatamente lo que hizo fue clamar al Señor. Y cuando llega a la cumbre del monte, allí se encuentra con Usai, que le sale al encuentro. Y este hombre ciertamente estaba de parte de David. Este no lo había traicionado como Aitofel. Y David dice que él estratégicamente, porque David era un hombre de guerra. Él estratégicamente había mandado que los hijos de los sacerdotes se quedaran en Jerusalén, se quedaran allá. Y llama a Usai y le dice, si vienes conmigo me vas a hacer carga, pero ves, hazte como si tú estuvieras del bando de Absalón. Y a Absalón le vas a decir, yo, oh rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido el siervo de tu padre. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel, porque David sabía las cartas que tenía Absalón. Sabía, conocía, porque la palabra también nos los deja ver, que la palabra de Aitofel pesaba, pero él confió en esa oración que elevó al Señor. Haz nulo el consejo de Aitofel. Entorpécelo, Señor. Que no le crean. Por mucho tiempo la gente ha podido creerle, pero ahora yo te pido que tú entorpezcas ese consejo de este hombre. Entonces Usai va y se muestra como un hombre que quiere ayudar a Absalón. Y dice que en el capítulo 16, no voy a tomar nada de allí porque ahí habla de David y Siba. Pero vamos ahí al 16, el verso 16, capítulo 16, perdón, el verso 15, dice. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, este era un verdadero amigo, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo, o sea, con David? Y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel, seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, el plan de Aitofel para derribar a David.
llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, porque él dice en la escritura que él había dejado a 10 mujeres concubinas para que guardaran la casa. Llégate a ellas y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para el salón una tienda sobre el terrado, y se llegó al salón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalom. Entonces Aitofel dijo a Absalom: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras él está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré solo al rey. Ese fue el plan, lo que aconsejó Aitofel a Absalom. Primeramente, que se llegara a las concubinas de su padre. Y allí se iba a dar cumplimiento a una palabra que el Señor le había dado a David cuando tomó a Betsabé. Lo que tú hiciste en secreto será avergonzado en público. Pero vemos también que a pesar de que era un cumplimiento de una palabra, vemos que este hombre guardaba rencor en su corazón por lo que había hecho David con Betsabé, por haber adulterado con ella. Y lo que incita es jamás pecado, porque incita a Absalom a que vaya y reafirme ante el pueblo que él es el que está en el mando, tomando a las concubinas de su padre. Y después viene y le da otro consejo a David, le dice: yo voy a tomar a 12,000 hombres. Y como David estaba cansado, allí lo voy a coger. Y esa es la estrategia que utiliza el enemigo. Por eso debemos fortalecernos en el Señor. Por eso no debemos darle lugar al cansancio. El cristiano no tiene vacaciones, nunca, nunca. Siempre tenemos que estar, como lo dice su palabra, con el arma en la mano, ¿verdad? Con la armadura de Dios puesta en todo tiempo. Y David estaba cansado, y el diablo sabe cuando el creyente está cansado. ¿Y sabe por qué? Porque somos fáciles para expresarlo. Estoy cansado de esta situación. Estoy cansado de este marido. Estoy cansado de este trabajo. Estoy cansado de estos hijos. Estoy cansado. Y él escucha que tú estás cansado. Pero el Señor nos dice en su palabra, en el libro de Efesios 6:10, que fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Amén. Porque es fácil caerle al que está cansado, pero al que está con los guantes puestos, que está esperando de dónde viene el golpe, el enemigo le cuesta más trabajo. No es que no le va a tirar, le tira a todos, pero le va a costar mucho más trabajo aquel que siempre está firme, que está vigilante, que está orando, que está leyendo la palabra, que está percibido de los movimientos. Esto no proviene de Dios, esto viene de acá. Ese le va a costar más trabajo. Y siempre ha sido la estrategia del enemigo, tomar a los más débiles, como lo hizo con el pueblo de Israel, los amalecitas, que tomó a los niños, a los débiles, a los que estaban cansados, a la retaguardia. Ese es el plan del enemigo, tomar al que está cansado. Pero como ya David había orado, ¿verdad? Había orado y le había dicho: entorpece. Le sale del corazón a Absalom preguntarle a Usai. Entonces dice cuando el 5, y dijo a Absalom: llamad también ahora a Usai arquita para que oigamos lo que él dirá. Le salió cierto la estrategia a David, porque David confiaba en Dios. David, cuando estaba huyendo de su hijo, tenemos el Salmo 3. Vamos un momentico al Salmo 3. Sé que me voy a pasar un poquito, pero vale la pena. El Salmo 3 dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas
tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Este salmo lo escribe David precisamente cuando está huyendo de su hijo Absalón. Por eso, aunque estaba en medio de la prueba, David tenía confianza en Dios. Amén. Y esa es la que nos falta a nosotros muchas veces. Confiar en que Dios va a obrar a nuestro favor. Confiar en que Dios nos va a dar la victoria. Que aunque se habían multiplicado sus enemigos, sus adversarios, él seguía confiando en Dios. Entonces Husai le dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Oye, si la palabra nos dice que era como de consultar en la palabra de Dios. Pero cuando Dios está en el asunto, Dios cambia situaciones. Amén. Dios cambia las situaciones. Aleluya. Gloria a Dios. Y él le dice, ¿cómo así? Aitofel quería nada más la cabeza de David. Pero Husai le recomienda, le dice: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayera en alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba en multitud como la arena que está en la orilla del mar. Y que tú en persona, escuche bien, tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él, como cuando el rocío cae sobre la tierra. Oye, estaba hasta poeta este hombre. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Mientras que Aitofel buscaba solo la cabeza de David, le envolvió en el plan de que iban a acabar con todos los que estaban a favor de David. Y si se refugiaran en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel. ¿Pero por qué? Léalo. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel que se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Por eso le digo, cuando usted invoca a Dios, lo involucra en la situación que está viviendo, en la peor situación que puede estar pasando, allí el Señor frustrará los planes del malvado. Amén. Frustrará los planes del malvado. Aleluya. Aleluya. Aitofel le sugiere a Absalón armar un ejército y caer sobre David, aprovechando que estaba cansado. Pero Husai lo envuelve en esa estrategia y hace que el corazón de Absalón se vaya tras el consejo de Husai. Y inmediatamente, ¿qué hace Husai? Avisarle a los que estaban con David. Y le voy a parafrasear por cuestión de tiempo. Avisarle a los que estaban con David. Y ellos le avisaron a David y le dijeron: tienes que pasar el río de noche. Pasa porque te vienen persiguiendo. Mis amados, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que creerle a su palabra. Dice la Escritura que Husai le avisó, estoy en el verso 15, y Husai dijo a los sacerdotes Sadok y Abiatar:
Así y así aconsejó Aitofel. Le echó todo el cuento, le echó toda la historia. Lo que había dicho Aitofel, Absalón y los ancianos de Israel. Y de esta manera lo aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que está con él. Y Jonatán, los hijos de los sacerdotes que estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y estos fueron y se lo hicieron saber al rey David, lo que David había planeado en el capítulo 15, que se quedaran allá en la ciudad para que cuando escucharan el consejo, lo que había decidido Absalón a través de sus consejeros, se lo hicieran saber a él. Todo se estaba dando de la manera como él clamó al Señor. Todo, absolutamente todo. Y dice: y Jonatán y Aimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó. Ahí esa es la ley. Pero fueron vistos, escúchame bien, por una joven, el cual se lo hizo saber a Absalón. Mira bien, yo vi a estos traidores. Búsquenlo. No los encontraron, porque encontraron a una mujer que les ayudó. Bien, voy rápido, pero esta es una historia fascinante y les sugiero que la lean en casa. Esta mujer viene y los esconde. Hay un pozo en la casa y ella los mete en el pozo, tapa con una manta, les echa trigo. Y cuando llegan a buscar a los que le avisaron a David, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Dice: y tomó la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, extendió sobre ello grano trillado, y nadie supo del asunto. Voy al 22. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciere. Ni siquiera faltó uno, ni uno, que pasara el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de sus padres. Escúcheme ahora. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Venían persiguiéndolo. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón Israel llamado, me dicen el nombre porque me vi, Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joás. Dice: y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galat. Y luego David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebat, y Barzilai, galadita, de Rogelín. Escuche aquí. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él. ¿Trajeron qué? Camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano, tostadas, habas, lentejas, garbanzo tostado, miel, manteca, ovejas y queso de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Y yo me quiero detener en esta parte, porque a pesar de la prueba y la situación difícil que estaba pasando, Dios va colocando los instrumentos que tú necesitas, que necesitaba David, los que se iban a quedar en Jerusalén, los que iban a estar allí en medio de los planes de Absalón, los que iba a encontrar en el camino, aunque en el camino encontró a uno que le maldecía, pero eran más los que estaban de su parte. Porque el pueblo, dice la escritura, que iba cansado, pero en medio de eso encuentra a unos varones que le preparan alimento, que le preparan las camas, que le preparan el grano, que le preparan las lentejas. En medio de la prueba comenzamos a pensar: ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer para esto? Y ahora esto.
Pero cuando confiamos en Dios, Dios estratégicamente va a colocar a las personas que van a ser tu ayuda, que te van a ayudar en esa situación de opresión. Dios no te deja solo. Dios sabía que David estaba débil, el pueblo estaba cansado. Y por lo tanto Dios envía a estos hombres, a Sobi, a Maquira, a Barzillai, quienes le dieron la ayuda, los bienes materiales que necesitaba. Nos angustiamos, por eso el Señor dice, por nada estéis afanosos. Ay, que ahora voy a salir y voy a dejar el palacio y la comodidad. Dios te va a ayudar en medio del camino. Dios te va a ayudar en medio de la prueba. Dios va a colocar los que van a mostrar a través de sus acciones su amor y su misericordia. La protección de Dios. Porque Dios es un Dios bueno. Y a veces no vemos a Dios en estas cosas. Ah, no, eso lo hizo la persona porque le nació. Es Dios. Es Dios quien obra en el corazón de esa persona que le dice, ve y llévale a fulano de tal. Ve y entrégale, haz un mercado y llévaselo. Es Dios que aún sin tú saber tiene personas que oran por ti. Aunque el enemigo se haya levantado como un río y venga persiguiéndote. Y todos conocemos, bueno, la gran mayoría, el que lee Biblia, al final de la historia de Absalón cuando fue a la guerra, que quedó con sus cabellos enredados en un árbol y vino ¿cómo es que es? Uno de los de David y lo mató. Su cabeza, él todavía estaba vivo, su cabello quedó enredado porque dice que tenía un cabello muy hermoso. Pero muere porque Dios frustra los planes del malvado. Dios tenía planes con David todavía. Entonces, mis amados, la enseñanza en esta mañana es que no te angusties cuando estás en medio de la prueba. Es que clames con una oración corta y a mí, créame que me sorprendió. Señor, entorpece ahora el consejo de Aitofel. Y subió y adoró. Ya. Ese fue el clamor de David. Pero nosotros a veces lloramos. No. Clame con firmeza. Crea que su Dios es poderoso. Porque apenas subió, le salió al encuentro el primero, el que estaba de su parte, Usai. Si él se queda abajo llorando, no encuentra a este hombre. No lo encuentra. Dios no hubiese colocado todos los instrumentos a las personas que estuvieron a su alrededor para ayudarle. Entonces confiemos en nuestro Dios. Si caminamos en su verdad, si vamos cumpliendo su propósito, ¿se van a presentar las pruebas? ¿Se va a levantar el enemigo? Sí, pero Dios va a frustrar los planes del malvado. Amén. Colócate sobre tus pies y dale la gloria al Señor. Quizás tenía más cosas que decirle, pero léalo. Y que el Espíritu Santo también en esos pequeños detalles que a veces leemos a la ligera la palabra de Dios y no vemos esas cosas. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias por la vida de David, gracias por el ejemplo que nos das en este pasaje, Señor. Gracias porque fue un hombre de convicciones fuertes, plenas, Señor, en ti, Señor. Su confianza estaba en el Dios Todopoderoso, Señor, que aunque se levantara un ejército, Señor, en contra de él, él no temía, Señor, porque él sabía que tú eras su gloria, el que levanta su cabeza, Señor. Por lo tanto, él lo único que hizo fue clamar, Señor. Hoy pido por mis hermanos que están en prueba, Señor. Hoy pido por aquellos que están atravesando, Señor, que les toca atravesar ese Jordán, cansados, fatigados, sabiendo que el enemigo viene tras él, Señor. Que puedan estar en paz, Señor, como lo decía David.
Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Sálvame en esta mañana, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo. Sea tu bendición sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi salud, sobre mis finanzas, sobre el ministerio, Señor. Sea la bendición tuya, mi Rey, sobre la vida de mis hermanos, sobre aquel enemigo que se ha levantado en contra de ellos y viene como un río, Señor. En esta mañana yo te pido, Señor, que tú te glorifiques, que le des la victoria, así como le diste a David, Señor. El hijo buscaba, Señor, su vergüenza, pero tú levantaste su cabeza, Señor. Tú colocaste personas a su alrededor que fueran ayuda oportuna, Señor. Tú moviste los corazones de muchos, esos hombres que al pasar el Jordán no tenían ni siquiera por qué darle alimento, pero lo hicieron, le dieron la provisión que él necesitaba, Señor. Gracias por lo que tú levantas a nuestro favor. Gracias por las personas que has usado en un momento determinado, Señor, para ayudarme en medio de la aflicción. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, aleluya.